Hablemos de ese recuerdo maravilloso. Y es lindísimo, o sea, esa sensación es sabrosísima, usted lo sabe, ¿verdad? Y esas son las cosas que uno se lleva. Esos Recuerdo recuerdos maravillosos. Hola, hola. Gracias amigos por estar acá. Pudieron haber estado en cualquier otro lugar del mundo, pero no, están acá conmigo y verdaderamente agradezco eso. Igual que mi invitado, que bueno, cuando ya escuchen los atestados se darán cuenta de quién estamos hablando. Un técnico ganador, 2 títulos en Costa Rica, 3, 2 con Herediano, 1 en Nicaragua. Y bueno, y contando todavía, y estuvo a punto de ascender un equipo de Segunda B, pero también ascendió a la Universidad de Costa Rica, a Primera División. Estamos hablando de José Antonio Giacone Garita. ¿Todo bien, José? Todo bien, Roy. Hola, La bien. verdad que contento, ¿no?, del presente. Sí. La verdad que fue un semestre movido, pero en el regreso, digamos, de Nicaragua acá me encontré con buenas condiciones y pudimos lograr un campeonato bastante meritorio. Sí, se puede decir, José, que ahora que inicias diciendo y hablando del presente, que la has pulseado, ¿verdad? Y sí, el que me conoce sabe que, sí. que yo he venido bien de abajo, que pasé por todas las instancias en mi formación como entrenador, ¿verdad? O sea, pasé desde visor hasta entrenador de primera división y pasando por entrenadores de U15, U17, alto rendimiento, segunda división, tercera división. Entonces pienso que no me salté ninguna etapa formativa como para dirigir, así que eso a veces es bueno y a veces, digamos, no es necesario, porque en algunos casos como Scaloni, como otros entrenadores que la pegan de una ahí, que sí. de una van y les va bien, ¿no? Sí, O sea, sí. pero sí, digamos que uno va agarrando experiencia y achicando un poco el margen de error si tiene un poco de experiencia. Sí. Los caminos de Dios son perfectos y son distintos para todos. Exacto. Eso habla uno con los jóvenes, ¿verdad? Porque cuando estás dirigiendo, José, y hay algunos chicos que se van adelantando y a estos los suben por alguna razón y entonces estos se quedan inquietos y entonces dicen, a mí no me suben, subieron a aquel, pero eso no significa que este va a llegar. Si este va y tiene que ir por otro lado, pero al final pueden ser exitosos, ¿no? Los caminos son, Sí, son exacto. O sea, distintos. realmente el hombre propone y Dios dispone, como vos decís. Realmente uno no sabe cuándo se van a dar las cosas. Para mí lo importante es la constancia, insistir. Si uno realmente quiere algo, insistir, buscarle la vuelta, mejorar, crecer, aprender de los errores. Pienso que esas son las cosas que a uno le dan crecimiento, y es un crecimiento que para mí debe ser durante toda la vida. Sí. Uno sigue aprendiendo a cualquier edad, uno sigue aprendiendo de sus propios errores, y va cortando del margen de error, pero sí, la experiencia es importante, pero sí hay cosas que se presentan antes y hay cosas que se ganan con el tiempo. Sí, yo digo que la experiencia no es lo vivido, sino lo que hagas con lo vivido. Siempre hacer uso de la experiencia, porque si no uno puede tropezar 20 veces con la misma piedra y si no decís Sí, bueno, nada, seguís ahí pegando, está un ¿no? poco la humildad, ¿verdad? El ego, sacar el ego un poco de lado y primero retroalimentarse uno, sacar las excusas y sacar las quejas de lado y ver en qué uno puede crecer permanentemente. O sea, yo eso trato de hacerlo en cada partido. Primero analizar mi trabajo y después el de los jugadores. Totalmente. José, bueno, es un argentino tico, ¿verdad? De madre costarricense, turrialbeña. ¿Cómo llega acá al país?
toda la vida la hizo en Argentina, juega en Argentina, en segunda división, primera de ascenso es, ¿qué se llama? Sí, se llama Primera B y Nacional B. No, Son las categorías de segunda división, ¿verdad? Jugué en equipos, no sé, excursionistas, Defensores de Belgrano, Deportivo Italiano, Flandria. Ahí jugué como 11 años en segunda categoría. Y bueno, siempre apasionado en lo que me gustaba. Eran categorías que tal vez son profesionales, pero no tienen las condiciones de primera división, a pesar de que estadios llenos y hay mucha pasión, ¿verdad? Por cada equipo. En segunda división argentina, capaz que hay estadios de 15.000 personas o 10.000 personas y se vive mucho, ¿verdad? En una segunda división, en una tercera división. Hay mucha pasión. Hay mucha pasión e identidad de los equipos. Sí, hay mucho sentido de pertenencia, ¿no? Exacto, no es que, por ejemplo, dice, acá yo a veces escucho, no, mirá, yo soy de, no sé, de San Ramón, o de Saprissa, pero mi segundo equipo es San Ramón, o no sé, por decir algo. Sí. Y en Argentina vos sos de, no sé, de Temperley o de Chacarita, y sos de Chacarita toda la vida, y no sos de nadie más. Por más que el equipo sea un desastre, por más que eso no se cambia. Sí, ¿y cómo llega a Costa Rica? ¿Cómo vienes a jugar fútbol? No, bueno, tuve en el 96, estuve a punto de jugar acá. De hecho, yo estaba jugando en Argentina, logramos un título con Deportivo Italiano, un ascenso, y me vine acá a probar, o sea, sin equipo. Estuve en Herediano con Henry Duarte. ¿Sí? Me dijo, mirá, ya tengo todos los extranjeros, vos jugás bien, andá a Pérez. Fui a Pérez, estaba un señor Toribio Rojas. Estuve unos días, pero o sea, era medio desordenada la cosa y me volví. Y finalmente estuve en San Ramón, estaba Don Carlos Santana, un equipo que tenía a Zuncina, a Onyx Vargas, bueno, de los que recuerdo, ¿no? Sí. Y quedé en el equipo, iba a jugar acá, pero llamé a la casa a avisar que iba a firmar y mi mamá me dijo que mi papá estaba enfermo. Eso en Argentina, tus padres estaban en Argentina ellos. Y decidí regresarme, decidí seguir mi carrera allá. Al final llegué y encontré equipo y seguí jugando en segunda allá. Y bueno, también atendiendo toda esa enfermedad, una enfermedad bastante difícil, una depresión muy fuerte que le dio a mi papá. Y bueno, y seguí en Argentina hasta el 2001, que ya ahí sí, ya se habían venido todos, mi papá, mi mamá, Diego, que fue el primero, y decidí hacer la maleta y venirme a finales del 2001. Ok, pero ya no a jugar. No, ya había dejado, había tenido una operación de cruzado, jugué un año más y ya había dejado. Hacía un año que había dejado y quería venir acá a trabajar, ¿verdad? A jugar, a hacer mi vida acá. A mí me gustaba mucho Costa Rica. ¿Y cómo nace ese gusto por la dirección técnica? ¿Ya una vez que terminas o durante, cuando jugabas, hacías cursos, te gustaba el tema de la dirección técnica? Sí, siempre me preparé, digamos, es mi vocación. Así hice curso de preparación física en Argentina. Cuando me rompí los cruzados, me dieron un equipo de alto rendimiento para dirigir en Deportivo Italiano. O sea, siempre me gustó, me relacioné mucho con los entrenadores. Realmente hubo entrenadores de los cuales aprendí mucho, de conversar con ellos, de ver situaciones que se presentaban, de manejo de grupo, de lo bueno y de lo malo, porque una vez ve cosas que no le gustan y dice, no, esto no lo haría, o esto sí, ¿verdad? Pero bueno, es importante, o sea, yo lo analizaba mucho. Jugaba en una posición que era muy táctico, soy volante central. Okay. Y bueno, realmente me gustaba mucho analizar, me gusta mucho ver fútbol y analizarlo no solo desde el punto de vista de lo lindo que es el juego, sino del punto de vista estratégico. También, José, en algún momento coincidimos cuando dirigíamos ahí en Saprissa, fue asistente y ganamos el título
número 29 en el 2010 y conozco de sus cualidades. Es importante, José, ahora decías que también sacaste, hiciste algunos cursos en la preparación física. Importante que el técnico conozca y que no delegue total en el preparador, ¿verdad? Que pueda ir de la mano y entender lo que se está haciendo, ¿no? Mira, yo creo que el tema de ser entrenador no se basa nada más que en saber de fútbol. O sea, tiene que haber un conocimiento en todas las facetas que uno abarca. O sea, una vez se dice, bueno, traigo un buen coach, o traigo un buen preparador físico, o no sé, tengo un buen videoanalista. Y yo pienso que uno tiene que saber hacer de todo y tener una noción de todo, porque, y sobre todo, bueno, el tema de la preparación física para mí es fundamental, porque un buen trabajo táctico se ve empañado si realmente no hay una preparación física acorde a lo que uno quiere realizar, ¿verdad? Es lo mismo que el manejo de grupo. Para mí hay que tener la formación teórica, pero también hay que tener calle. Hay que saber abordar los temas, tener empatía con los futbolistas. Tratarlos distintos Sí, a todos, ¿no? o sea, escuchar un poco de dónde vienen, escuchar un poco la problemática que tiene cada uno. Algunos vos sabés, y vos, bueno, vos más que nadie, que fuiste futbolista, que sos entrenador, que estás metido, sabés que a alguno vos le gritás y se apichona, Sí. O tal vez le pegás un grito y reacciona bien, y entonces tenés que conocer esa situación. Aparte del tema físico, para mí que hoy en día es fundamental. Es más, a veces hasta se lo magnifica, porque el tema de los GPS, de toda esa información, a veces hay que saber que es una herramienta y que no es todo, porque a veces nos vamos para el otro lado. Sí. Porque hay que saber de fútbol. Para mí el tema es saber de fútbol y de jugadores de fútbol, para armar un equipo, ¿no? Y elegirlos, ¿no? De acuerdo a lo que querés hacer. Exacto. A veces como entrenador, a veces tenemos la posibilidad de elegirlos, a veces no. A veces te encontrás con un grupo ya armado o con jugadores que ya están contratados y tenés que adaptarte. Pero sí saber lo que uno quiere del jugador para transmitírselo. El jugador en general es muy inteligente. Sí. O sea, vos al futbolista le tenés que dar pocas indicaciones. No lo tenés que llenar de información y exigirle en su profesionalismo, en su comportamiento, en su parte física, en su peso, etc. Atención, soy Tiago de Justin. Suministros Justin tiene todo para esta entrada a clases. Colores y marcadores. Aproveche nuestros kits escolares. También le ofrecemos equipo de cómputo, mobiliario de oficina. Bultos que duran para todo el año. Estamos ubicados de la Cruz Roja de Heredia, 200 metros oeste y 75 metros sur. Teléfonos 2261-6355. Ya lo saben, Justin lo tiene todo. También confiamos mucho en nuestro trabajo y esperamos. Te tachan un poco de defensivo. Yo digo que es un poco más equilibrado y más estratégico. No de fútbol internacional y casi todos los equipos, aunque sean grandes, hacen bloque en algún momento y salen rápido. ¿Te ha costado quitarte ese estereotipo o cómo lo analizas? Sí, realmente eso viene desde que yo ascendí con la UCR, porque la primera imagen que tuvieron de mí fue con la UCR en primera. ¿Está? O sea, y yo cuando asciendo con la UCR, el torneo de primera empezaba en 15 días, ya todos los equipos se habían contratado, nosotros prácticamente teníamos que jugar con el equipo de segunda en primera, con muy pocas contrataciones, y el primer torneo sí, o sea, era un plan. Había que meter el camión bus, ahí. Sí, y bueno, el equipo hacía un planteo defensivo y tenía jugadores rápidos, que eran muy desequilibrantes, con espacio, y nos salió bien, porque íbamos y sacábamos puntos. Quedamos invictos 10 fechas. Las primeras 10 fechas, 8 empates y 2 triunfos.
Puede Ok. ser que eso te marcó, José, y te dio como una línea a seguir. Sí, o sea, uno se tiene que adaptar, y ojo que en ese momento no tenía la experiencia que tengo ahora, ¿verdad? Pero uno, lo primero que tiene que hacer como entrenador es ver la realidad de su propio equipo en relación a los rivales. Y a partir de ahí llevar un plan estratégico, ¿verdad? Sí. O sea, a mí me puede gustar el Barcelona, pero si yo tengo, en vez de extremos, tengo volantes que se meten al medio, tengo que adaptar un poco mi Sí, sí, idea. O sea, el gusto del entrenador está muy supeditado y Sí, cuando pero vos hay, querés pero como... hay una esencia, digo yo, Sí, no hay una esencia. a mí me gusta, Ah, bueno, ojo, sí. me gusta que el equipo se defienda bien, ¿eh? Ujú, Y digamos, a ver, y es lo que se puede trabajar más en eso, en esas, digamos, en la preparación. Hay conceptos defensivos que son para cualquier jugador, detalles que son importantes para cualquiera, y yo hago hincapié mucho en eso, en trabajar conceptos defensivos individuales, en trabajar por línea, en trabajar las presiones y las diferentes zonas de presión. Y me gusta, pero yo cuando el equipo ataca, le doy libertad al futbolista, sí, sí. ¿verdad? No es que uno... De aquí para allá. Exacto. O sea, hágalo. uno puede hacer a sus automatismos, pero tiene que dejar un gran porcentaje, sobre todo si tenés jugadores talentosos, Sí, sí. a que a veces el jugador resuelve mejor que lo que uno quiere hacer como entrenador. Ahí es donde uno tiene que observar. Sí, A vos veces sabés- pasa eso. Vos sabés que Ancelotti decía, el gran técnico del Real Madrid hoy de Brasil, dice, Luka Modric, ¿cómo se llama el alemán? Toni Kroos, Kroos, Toni Toni Kroos Kroos. y Casemiro Ajá. hacen cosas que yo no le pido. Y yo no me meto ahí. Exacto. Y resuelven No, bien los o sea, chavos. uno tiene que tener la capacidad de no interrumpir Sí, sí, sí. a grandes jugadores que a veces vos tenés una solución y resulta que ellos resuelven mejor. Sí, sí. Entonces uno tiene que quedarse quieto porque es lo mejor para el equipo. Que es clave, que es clave. Sí, José, vea, ascendiste a la UCR. Ujú. Saliste campeón con Pérez Celedón, que es un equipo que no tradicional. Ganaste con el Herediano, 2 títulos. Te fuiste a Nicaragua y saliste campeón con el Diriangem. Con el Diriangem. Salí 5 veces campeón. 5 veces campeón. 3 de liga y 2 de copa. De todas esas cosas, de todos esos, de esos recuerdos, ¿qué podemos marcar de un recuerdo maravilloso que vos digas, mira, he vivido tantas cosas lindas en el fútbol, pero un recuerdo maravilloso que yo tengo puede ser este? No tiene que ser de fútbol, no tiene que ser de nada, sino que es de José Antonio Giacone. Básicamente, sí, mira, realmente yo, digamos, muchas de las cosas que hice en mi vida las hice porque mi papá me las inculcó. O sea, el haber compartido algunos campeonatos Antonio. con ellos, don Antonio. Que Dios O sea, haber compartido con él algunos campeonatos, el ascenso con la UCR, qué sé yo, como jugador también, una vez que salimos campeones, me acuerdo haberlo ido a buscar a la tribuna o sea, él es, digamos, es mi ídolo, fue mi ídolo, ¿no? Que ya falleció, pero esos momentos que yo compartí con él, mismo con Diego, o sea, que es mi hermano, mi sangre, haber logrado títulos siempre es para mí emocionante, ¿verdad? O sea, el hecho, yo no puedo elegir uno dice, ¿cuál fue el mejor? Cada uno tiene su gusto, digamos que a nosotros nos ha costado mucho todo para llegar a donde estamos. Hemos empezado de muy abajo y realmente todo se ha hecho con trabajo, con preparación, con capacitación, pegándonos golpes y a veces equivocándonos y aprendiendo rápido. Y yo no puedo decir que hay un momento solo. Digamos, yo te puedo contar desde el ascenso de la UCR hasta el triunfo que tuvo el último campeonato, y todos tuvieron algo especial, ¿verdad? Distinto. ¿No? Exacto, algo distinto, diferente. Y todos los he disfrutado mucho. Te da una sensación de paz porque quiere decir que vas por buen camino.
que le respondiste a gente que confió en vos. ¿Me entendés? O sea, cuando te contratan un equipo es que están depositando la confianza en vos y te dan un apoyo y digamos que uno dice, sí, le agradezco, pero la manera de agradecer para mí es entregando resultados. Ese es el primer compromiso. Después con uno mismo, con una afición generalmente que es apasionada, que quiere al equipo. Y dentro de esos procesos tuvimos contratiempos, problemas, críticas. En Nicaragua a mí me pasó que a los 2 meses la gente me quería matar porque nosotros todavía no nos adaptábamos a... Sí. Estás hablando de la primera vez que llegaste. Sí, la primera vez. Y me acuerdo que era muy... Ahora me causa gracia, pero en el momento terminábamos un partido y el equipo jugaba mal. No era lo que nosotros queríamos con Diego. Y vivíamos en el mismo residencial y bajábamos del auto y Diego me decía a mí, vámonos, no aguanto más, que esto Nica, no sé qué. Y yo le decía, no, aguantemos. Al siguiente partido era yo que le decía, no, vámonos, Diego. Sí, y Diego me decía, no, quedémonos. Y ese torneo, al final, encontramos un poco la vuelta y quedamos campeones contra el mejor Estelí, el que perdió la final con la Liga, en la Centroamericana. Le ganamos la final en Estelí, y a partir de ahí es como que de un terreno pedregoso se hizo una autopista, sí, porque todo, cambió la credibilidad, cambió todo. Lo importante que es el tiempo también, ¿no? Porque les dio tiempo a ustedes de revertir. Exacto, al eso, principio, ¿no? Tal vez, o sea, nos contrataron y venía la Centroamericana y no clasificamos, o sea, jugamos en contra de Comunicación, equipos pesados, o sea, realmente no nos costó, creo que logramos 2 o 3 puntos nada más. Y claro, no teníamos tiempo, hacía 15 días que estábamos trabajando, fue un cambio... Querían resultados. Sí, exacto, y ya ahí entonces nos querían liquidar, ¿entendés? Sí. Pero bueno, ahí tuve el apoyo de la directiva, del presidente, nos dieron un apoyo, en ningún momento pusieron en duda nuestra gestión y en ese aspecto sí estoy agradecido. Sí, lo importante cuando hablamos de Diego y de Diego es de Diego Yácone, su hermano, que están trabajando juntos hace un tiempo. Y yo digo que debe ser, muy satisfactorio y con mucha paz después de tanto que les costó hoy estar trabajando juntos y cosechar esos triunfos, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que, como te digo, nos ha costado. Fue una vida de retos, de llegar a lugares que tal vez culturalmente nos costó entrar y después de traspié, ¿verdad? Y ahora en este momento, bueno, tenemos este presente, gracias a Dios, gracias al trabajo que realizamos y gracias a los futbolistas y a la gente que confía en nosotros. Y te da un poco de paz eso, de tranquilidad, que bueno, o sea, siendo apasionados como somos y trabajadores, las cosas se fueron dando. Sí. ¿Y qué viene ahora, José? Lógicamente acabas de salir campeón con el Herediano por segunda vez. ¿Y qué viene ahora? Son retos, el fútbol siempre tiene un reto y eso es lo lindo, ¿verdad? Porque vos terminás un campeonato que fue bastante completo como pero vos sabés que a los 2 partidos, si te va mal, ya empieza, o sea, y tenés que estar preparado. Ahora viene la Centroamericana con Herediano, y que es un gran objetivo que tiene el club, máxime que supuestamente va a estar el estadio en agosto, septiembre, y el torneo local, ¿verdad? Que hay que ir por el bicampeonato. Sí, José, ¿en algún momento tenés aspiración de dirigir la selección nacional? Claro que sí, a mí yo he conocido, ya llevo 26 años en el país y he conocido buenos procesos y procesos ahí, más o menos. Y a veces el mismo tico se tira para abajo. Yo pienso que acá hay material para estar en el Mundial, lamentablemente acá para mí se han tomado malas decisiones porque quedar afuera en esa clasificación que hubo contra los rivales que había, sin México, sin Estados Unidos, sin Canadá,
y realmente se tomó la eliminatoria muy a la ligera y yo lo sufro como un tico, porque a mí, digamos, me emocioné igual que todos en el 2014 y muchos de los jugadores que yo he tenido en ligas menores o que han estado en la selección. Yo tuve la suerte de ir a Qatar a ver la primera fase del Mundial y me dolió cuando España le hizo 7 goles a Costa Rica, porque había 9 jugadores que yo había dirigido. Pero bueno, también es lo que te decía, se aprende de lo bueno y se aprende de lo malo. Me parece que a veces se ha tomado muy a la ligera la elección del entrenador. Y yo estoy totalmente convencido, cualquier entrenador capacitado, que haya ganado cosas a nivel local, hubiera clasificado pero estoy completamente seguro. De que el material existe. Existe. De que las decisiones malas se tomaron. Pero que el material no es como que dicen, no, mira, es que esta generación no es buena, o es que esta a mí no, en este caso particular de esta eliminatoria, no fue por jugadores, no fue porque no había material, fue porque se hizo una mala gestión a nivel dirigencial y de cuerpo técnico. Sí. José, sos, 26 años tenés acá, tenés raíces porque tu madre, que Dios goce, era tica, te consideras tico, ¿verdad? Porque como para poder, si van a decir, mira, vamos a elegir al seleccionador nacional, ¿va a ser extranjero o va a ser nacional? Ahí está José Yácone. ¿Cómo te distinguirías? No, o sea, si me tienen en cuenta, yo lo haría con todo lo que mi capacidad, ¿verdad? O sea, realmente creo que... ¿Como tico o como argentino? Como tico, sí, como sí, tico. Sí. Yo eso... a ver, te voy a contar algo. Cada vez que salgo de Costa Rica a una Argentina, en cualquier lado de que esté del planeta, a los 15 días me quiero volver. O sea, yo me siento bien acá, realmente tengo una identidad, una identificación. Ahora tuve vacaciones y no te moviste. Y no me moví, me fui a la playa acá y me siento muy cómodo acá. Ya me adapté mucho a la idiosincrasia y pienso que me considero un tico más. Bueno, listo, ahí está. Gracias, José, gracias a ustedes también por haber estado acá conmigo. Pudieron haber estado en cualquier otro lugar del mundo, pero no, están acá y verdaderamente agradezco eso. No, perdón, voy a regalarle a José, está tomando mate, pero también toma su cafecito, ¿no? Claro, claro. Sí, entonces le voy a regalar una tacita para que tome su cafecito gracias a Suministros Justin. Ok. Ahí está, José. Buenísimo, muchas gracias, está muy bonita. Muchas gracias, la pasamos bien, Sí. me gustó, me quedé corto para hablar de fútbol, siempre falta, pasa ¿no? lo mismo, Sí, pero sí, bueno, sí. un gusto, flaco. Igualmente. Chao, chao. Hablemos de ese recuerdo maravilloso. Y es lindísimo, o sea, esa sensación es sabrosísima, usted lo sabe. Y esas son las cosas que uno se lleva. Esos Recuerdos recuerdos maravillosos.